Listo. Bueno, buenos días, compañeros. Yo soy Ángel y el día de hoy vamos a ver el tema de lentes premium, valoración del paciente e indicaciones de estos mismos. Primero que nada, quería preguntar a ver si alguien me puede decir qué es un lente premium, lo que se les ocurra. A ver, ¿no? Los Pues dos. lo podemos definir como cualquier lente que no sea monofocal, ya sea poco extendido, bifocal, tórico, Ok, que tenga bien. alguna otra característica, no sé, recubrimiento de parina para que no tenga tantas características. Ok. ¿Alguna, algún complemento, doctor? Yo sí que sea un lente que para los pacientes, o sea, Sí, ni modo. ya, Lo bueno que no somos muchos. Ajá, ¿no? Ok. Bueno, sí, el término de lente premium realmente es un término comercial, no tanto un término oficial, que, bueno, he escuchado alrededor de dos teorías. Una dice que fue el primer lente bifocal refractivo que hubo, que fue el primer lente que buscó tener otro foco, además de buscar solo la visión lejana, y otros que es a partir de que Alcon desarrolló el lente con cromóforo y el Acrisov. Y después, igual, un Acrisov que ya era asférico. Antes los lentes pues eran esféricos, actualmente la mayoría de ellos son esféricos. Entonces, pues como les comento, el término de premium es más bien realmente un término comercial. Entonces, como un pequeño contexto histórico, el sujeto que tenemos a su lado izquierdo, Harold Riley, puso el primer lente intraocular el 29 de noviembre de 1949. En 1986 se colocó el primer lente intraocular bifocal implantado en Inglaterra y en 2009 la FDA aprobó los LIOS de cuarta generación que se supone van a favorecer una mayor visión y una menor percepción de halos, así como una mejor visión cercana. Sin embargo, Harold Riley al principio, cuando comenzó con la implantación del lente intraocular para el tratamiento de la afaquia, fue hasta 1970 más o menos que sus colegas comenzaron un poco a perfeccionar la técnica y aceptar aceptar pues la implantación de este lente intraocular. Entonces, el que se dio cuenta que los pilotos de la Segunda Guerra Mundial de la Royal Air Force, al regresar, tenían esquilas de polietilato que penetraban en el ojo por los órganos. Entonces, ese sujeto, el doctor Riley, es excelente. Gracias, doctor. Entonces, aquí pues tenemos un ejemplo de lo que sería pues una serie de lentes, en este caso es de la casa de Zeiss. Tenemos un lente monofocal clásico, tenemos un lente, bueno, CT Lucía, tenemos un lente EDOF, el Atelara y un lente trifocal, ¿sale? Podemos ver la diferencia. En esta clase pues vamos a obviar que todos conocemos la diferencia entre áptica, óptica y todo lo demás para avanzar un poquito a otros conceptos ópticos. Entonces, para poder hablar de lentes trifocales, por ejemplo, tenemos que entender bien el concepto de refracción y difracción. Aquí en la figura del lado izquierdo podemos ver un ejemplo de lo que es la refracción. En la refracción, la luz va a pasar a través de un objeto modificando su dirección. Y en la difracción, la luz al pasar a través de este objeto o a través del lente en este caso, se va a extender generando diferentes puntos focales. Ahorita vamos a entender la importancia de esto. Entonces, hablando primero de los principios de los lentes refractivos, tenemos aquí este ejemplo en el que la luz pasa a través de toda la superficie del lente, modificando su velocidad, lo que obedece a la ley de Snell. En este caso, estamos viendo un lente de tipo bullseye, que es un bifocal, en el cual los rayos centrales van a pasar a través del lente y se van a concentrar hacia la retina o hacia un punto de la retina. Sin embargo, por la diferencia de formas, los rayos que van por la periferia van a pasar y se van a concentrar también en algún punto de la retina. Esto va a provocar una cierta disminución del contraste y en este caso en los lentes refractivos
eh, una dependencia hacia el tamaño de la pupila y el centrado del lente. Entonces vamos aquí a generar dos puntos focales, obedeciendo la ley de Snell, y continuando con los principios ópticos de lentes refractivos, tenemos aquí otro ejemplo, como la luz que pasa por las superficies asféricas. Vemos aquí ya este lente, como tiene otro tipo de superficies. Por las superficies asféricas van a generar otro punto focal. Este lente, digamos que es el mismo de aquí arriba, solamente que viéndolo horizontalmente, y este es el poder dióptrico que va a tener, ¿no? Entonces vemos cómo, dependiendo cómo el rayo de luz pasa por cada punto de la superficie del lente, va a generar diferente poder. Esto nos va a dar el principio de que nos permita esta visión a diferentes distancias. Sin embargo, podemos ver cómo los rayos caen en diferentes posiciones, por así decirlo, incluso cuando pasan los rayos a través de las zonas asféricas similares de cada lado, van a generar otro punto focal como lo podemos ver aquí, ¿sí? Como se puede ver, no se ve el lente, pero estos son los rayos que generaría al pasar a través de este lente. A diferencia de los lentes difractivos, ¿sí? Aquí en esta imagen, primero tenemos, siendo esta la imagen 1, un diseño esquemático de lentes intraoculares refractivas que muestran las diferentes zonas anulares de poder refractivo como los que acabamos de ver. Y del lado derecho tenemos un diseño esquemático de lentes intraoculares difractivas que van a mostrar las zonas concéntricas que van a difractar la luz, proporcionando el enfoque a diferentes distancias. Aquí tenemos el ejemplo que les puse en la primera imagen. En la imagen A tenemos un Hofer Split bifocal de 1984. Vemos cómo está pues, prácticamente dividido, generando estas dos zonas visuales. En la imagen B tenemos un diseño de un lente intraocular de 3 zonas. Podemos ver pues, claramente los anillos concéntricos. En la imagen C tenemos un lente multifocal ya difractivo, como podemos ver estas también diferentes ranuras o escalones. Y en la imagen D, que es la más importante para esta diapositiva, tenemos la sección transversal de una lente en el cual podemos ver la porción central y las ranuras de este lente difractivo, como lo veríamos acá. Obviamente estas ranuras aquí están exageradas, no son tan notorias, pero esto es lo que va a provocar. Aquí lo tenemos en una vista frontal, ¿no? Con estos anillos. Entonces, aquí es donde tenemos el ejemplo de la diferencia de un lente refractivo y un lente difractivo. Como dijimos, un lente refractivo. ¿Cómo es más fácil o cómo me pareció más fácil entenderlo? En un lente refractivo vamos a tener los anillos muy marcados que nos van a generar estos diferentes puntos focales, ¿sí? Sin embargo, eh, pues estos rayos de luz que van pasando por los diferentes anillos van a competir entre sí. Por eso es que es tan dependiente del diámetro pupilar, ¿sí? El diámetro pupilar va a decidir básicamente qué anillo entra en juego. En cambio, en los lentes difractivos, pues tenemos que todos los rayos de luz van a llegar a por lo menos 2 puntos focales, pero de una manera más uniforme, lo que nos va a mejorar la sensibilidad al contraste y también la calidad visual. ¿Sí? ¿Hay duda en esto? Sí, ¿cuál era ese Este es el difractivo, este es el refractivo. y el difractivo es un poco? El difractivo va a ser menos dependiente de la pupila, del tamaño de la pupila, va a ser también menos dependiente del ángulo capa y te va a dar un poco de mejor sensibilidad al contraste, porque no hay esta competencia entre los rayos dependiendo también del tamaño de la pupila. ¿Ok? Entonces, ya con esto podemos entender más o menos cómo funcionan los diferentes tipos de lentes trifocales. Vamos a hablar un poquito de los principios ópticos de los lentes EDOF. Aquí tenemos en la izquierda un esquema que nos va a comparar. Aquí tenemos un lente monofocal común que podemos ver cómo llega a un punto focal, que sería en la retina.
Aquí tenemos un monofocal con 2 puntos, ¿sí? Y el EDOF, este es lo importante. El EDOF va a generar un solo punto focal, pero extendido, que en este caso lo veríamos así. Vemos cómo los rayos van a caer en un cierto rango, generando un solo punto focal, pero extendido aquí con el ejemplo muy gráfico de cómo nos va a mejorar las zonas o las distancias de visión, siendo la cercana, intermedia y lejana, en comparación con otros lentes, ¿no? Entonces, estos pues, son los lentes de profundidad de foco extendido. Y esa es la diferencia con los lentes monofocales. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de los lentes multifocales en cuanto a sus generalidades. Estos van a tener la capacidad de proporcionar una visión funcional a distancias cercanas, intermedias y lejanas en cada ojo. La ventaja, pues la calidad de la visión. La desventaja, efectos adversos, especialmente también durante la noche. Y aquí lo importante que es también lo que nos vamos a basar es en la selección cuidadosa de los pacientes con su respectivo asesoramiento para lograr el resultado que el paciente quiere. Esta capacidad que tienen pues va a surgir de que los lentes van a tener esta división de los rayos de luz entrantes y cuando creando estos diferentes puntos focales y generando esta visión también a diferentes distancias. Entonces, en cuanto a la selección de los pacientes, para que el resultado sea exitoso, tienen que ser pacientes que tú pues, también te des cuenta que son pacientes adaptables, ¿sí? Deben de tener una buena visión potencial sin patología significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el paciente sin lentes no vea bien, pero tú lo refractas bien y el paciente te puede llegar al máximo de su visión y no tiene ninguna otra alteración subyacente, ese es un buen candidato, ¿sí? No pacientes que no llegan a corregir al máximo. Estos pacientes pues no se recomienda la selección de un lente multifocal. Evaluación preparatoria específica de la función y de la anatomía macular. Ahorita vamos a ver cómo también podemos ayudarnos en esto. Excluir a pacientes que tengan degeneración macular, que tengan unas epirretinianas o afecciones que conduzcan a una función retiniana no óptima. Prestar especial atención a la evaluación del endotelio corneal. También ya ahí ya no estamos apoyando de otro estudio, como es la microscopía especular. No nos vamos a meter mucho en eso, pero ya la mayoría aquí estamos familiarizados con ese estudio, en donde vemos la función del endotelio. También puede ser perjudiciales en pacientes que tengan anomalías en la película lagrimal, síndrome de ojo seco o blefaritis, en donde podemos tratar primero el padecimiento de la superficie, sobre todo incluso también para la toma del cálculo del lente también es muy importante y para la calidad visual a la hora de la cirugía. Entonces, en cuanto a la selección de pacientes, quien ha tenido oportunidad también de rotar en Bahía de Banderas, cuando tú vas apenas te mandan este pequeño artículo, no es tan reciente, es del 2015, pero cuando vamos empezando, viene explicado de manera muy, pues muy fácil en cuanto a las cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un paciente para lentes trifocales. Te menciona principalmente 3 puntos. Enfermedades existentes. Nos podemos apoyar del OCT para buscar las enfermedades que ya mencionamos. Una topografía corneal, por ejemplo, nosotros que lo tenemos, tipo Pentacam. Un examen minucioso del fondo de ojo, en donde tú puedas detectar también alguna otra alteración. Y la aberrometría, ¿no? Que vamos a mencionar ahorita, donde podemos ver la raíz cuadrada media, que tiene que ser menor a 5, y otro tipo de aberraciones como es la aberración esférica, el coma, trifoil, y alguien, bueno, podemos recordar ahorita eh, en qué pacientes podemos encontrar aberraciones esféricas, posoperados de LASIK, de coma, principalmente. ¿Ok? Pacientes con cirugía refractiva previa, como tal, en este artículo, te menciona que pacientes que fueron operados, por ejemplo, de LASIK hipermetrópico menor a 1.5 dioptrías,
pueden no tener una gran afección y cuando es una cirugía miópica menor a 3 dioptrías, sin embargo, pues aquí yo tendría mis reservas y primero analizar bien esa córnea o incluso mejor, descartarlos como candidatos a lentes trifocales. En cuanto al astigmatismo, está un poco dividido. Yo encontré, por ejemplo, dos fuentes. En este nos menciona que pacientes que tienen un astigmatismo mayor a 2 ya consideraron un lente intraocular tórico, ¿sí? Pero también menciona el apoyo de incisiones relajantes, hasta 10 dioptrías. A mí, en lo personal, en cuanto a lo que he leído, me parece mucho. Dicen que lo ideal es a partir de incluso un cilindro de menos 0,75, ya es un cilindro que le va a afectar al paciente con trifocal. Entonces, a partir de estas, ir considerando ya sea corregir con lentes tóricos. En esta clase no nos vamos a meter mucho a lentes tóricos porque esa preparación de cirugía ya es incluso tema para una clase completa. Y también pues la pupila en condiciones mesópicas en general menor a 0,6 milímetros, que ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, en dado caso que nos apoyamos de un Pentacam, tampoco nos vamos a meter mucho, pero realmente lo tenemos a la mano. Este es el Cataract Pre-Op de un Pentacam. ¿Alguien recuerda qué mapa es este? Te va a mostrar, el mapa sagital o axial. Te va a mostrar siempre el mapa de potencias de la córnea y el de grosor corneal. Entonces aquí le señalé un poco lo más importante que debemos de revisar, que son las queratometrías, las aberraciones totales, la profundidad de cámara anterior, que también nos lo da otro tipo de biómetros, y el diámetro de la pupila. Recordemos que todo esto es un tema, hace poquito que tuvimos la clase de Alcon, también ya lo vimos un poco más a profundidad, no es el punto ahorita, pero para señalar lo más importante. Y aquí les puse una tabla igual con parámetros más importantes en la valoración del cataract pre-op, como podemos tener las queratometrías. Las queratometrías, ¿por qué? Porque esto va a ser lo principal o el parámetro principal para el cálculo del lente intraocular. Acá les puse los valores normales para que también lo puedan revisar de manera más detallada. La esfericidad, recordemos que los lentes intraoculares deben de tener su esfericidad para compensar la de la córnea, lo cual también es importante. El eje no quiere decir que los demás no sean importantes, pero por ejemplo el eje ya lo vas a contemplar en caso de implantar un lente intraocular tórico, exactamente, paquimetría, volumen del área, también esto más para detectar ectasias o otro tipo de patologías corneales. El white to white, que también muchas calculadoras lo utilizan. La profundidad de cámara anterior, importante también en las fórmulas de cálculo del lente intraocular. Y las aberraciones, como ya las mencionamos, ¿no? Rápido, aquí tenemos el polinomio de Cernica, igual nos muestra el tipo de aberraciones que también ya estamos familiarizados más o menos. ¿Y qué nos vamos a fijar? Nos podemos fijar en valores como la aberración esférica menor a 0,5, el coma que debe ser, perdón, esférica menor a 0,4, coma menor a 0,4 y el trifoil menor a 0,3. Y también tenemos un parámetro que es la raíz cuadrada media o RMS que debe de ser menor al 0,5, que te hace como pues una simulación o un estimado de cuál es la calidad visual del paciente con estas aberraciones. Y aquí tenemos pues también una gráfica que nos lo muestra más esquemáticamente. Aquí les puse una tabla en donde se muestran diferentes lentes intraoculares. Tenemos el fabricante. Y aquí lo importante es, por ejemplo, diámetro del anillo central de la lente. Tenemos desde 1,5 milímetros y otros que son menores, ¿no? 1,4, 1,1, 1,1, 1,4. ¿Por qué creen que es importante esto? Es el diámetro del anillo central del lente intraocular. Y de ahí parte más anillo. Claro, y aquí es donde también podemos tener la comparación con la pupila de lentes refractivos, ¿no? Exacto, también. Entonces aquí, pupilometría, ángulo alfa y ángulo kappa. Aquí es muy importante. ¿Alguien recuerda cuál es el ángulo kappa?
Típico mismo y el visual. Eje visual y eje pupilar. Completa. Entonces, si un lente, sobre todo refractivo, nos importa mucho el tamaño de la pupila y el ángulo capa es la relación entre el eje pupilar y el eje visual, entonces, pues por obvias razones es importante el tamaño de la pupila, ¿no? No puede haber una distancia, perdón, sí, en el ángulo capa no puede haber una distancia debe de ser, perdón, menor a 0.5 milímetros en lentes trifocales y menor a 0.7 en EDOF. Esto también porque los EDOF son un poquito menos dependientes en cuanto a pérdidas de contraste y esto que los lentes trifocales. Entonces, la pupila en condiciones mesópicas menor a 0.6 milímetros, pupila pequeña menor a 3 milímetros, en un EDOF, como les comentaba, no llega a afectar tanto como en un trifocal, que te va a disminuir la visión cercana. Y en la pupila grande, en este caso mayor en promedio a 5 milímetros, en EDOF es un poco más estable, pero en el trifocal puede provocar la percepción de halos y deslumbramiento, o también conocido como glare. Entonces aquí pues unas pequeñas perlas para el cálculo de lente intraocular de lentes premium. Tenemos la queratometría que va a definir el poder corneal y va a ser la base del cálculo de lente intraocular. Un error en la queratometría podemos tener una sorpresa refractiva, especialmente si el astigmatismo residual, especialmente en lentes trifocales, perdón, que el astigmatismo residual no se tolera tan bien. En la longitud axial, principalmente es el que va a determinar el poder del lente intraocular que vamos a colocar. Recordemos que un error en la medición de la longitud axial de 1 milímetro te va a generar un error entre 2.5 y 3 dioptrías, lo cual es mucho. La potencia del lente, que va a ser el resultado final del cálculo, que es de donde lo vamos a escoger. Pequeños errores aquí pues, pueden causar una insatisfacción en el paciente. Y también recordemos que en algunas ocasiones el paciente, bueno, casi siempre, el paciente que esté eligiendo un trifocal, pues tiene una alta expectativa visual. Posición efectiva del lente, muy importante, porque este va a ser prácticamente el único factor, por así decirlo, menos predecible de toda la cirugía. Y lo importante aquí es que una mal posición del lente te puede causar un error refractivo, incluso si tú hiciste el cálculo del lente perfecto. Entonces, esa es la importancia de esto. El target, em, que va a ser la cercanía a la hemetropía con la que va a quedar el paciente. El paciente multifocal pues va a exigir una hemetropía casi perfecta entre más 0,25, menos 0,50 máximo. Entonces es importante dejarlo más cercano. Y la distancia al vértex, que esta va a influir más bien en la conversión de la refracción que nosotros realizamos al plano corneal. Más importante sobre todo en altas ametropías. Aquí la doctora me pidió que pusiéramos un poco sobre los calculadores sin meternos un poquito, sin meternos tan a fondo más bien. Entonces, tenemos diferentes calculadores, pero también tenemos diferentes fórmulas. Este tipo de lentes hay que realizar el cálculo del lente por lo menos en 2 a 3 diferentes eh, fórmulas que nos puedan dar un acercamiento a la perfección, ¿no? Aquí yo les puse por dar un resumen el calculador del SCARS que tiene diferentes fórmulas. Tú puedes elegir la fórmula de tu elección, puedes elegir más de una y incluyes acá los datos del paciente y te lo va calculando con las diferentes fórmulas. Esto por poner un ejemplo práctico, también tenemos calculadores como Panacea y otros. Entonces, realizar por lo menos con 3 fórmulas el cálculo y también importante, comparar las queratometrías también por lo menos en 3 equipos diferentes, ya que las queratometrías van a ser pues la base del cálculo. Lo puedes calcular con el IOL Master, con el Pentacam, el auto, o sea, ver que todo coincida, ¿no? Bueno, aquí nada más me parece importante, aquí viene el index, que viene de 1.3375. ¿Alguien sabe qué es este valor? Es el índice queratométrico.
El índice queratométrico básicamente es una conversión del poder dióptrico o poder en base a la curvatura de la córnea. Sin embargo, no se considera un valor real. Este va a estar casi así en todos los equipos que utilicemos, pero no es un valor real. Es un valor que esté estimando la cara posterior de la córnea, solo basado en la cara anterior. Por eso es que hay que tener cuidado. Este índice se va a modificar, por ejemplo, en pacientes ya con cirugía refractiva. Entonces, es cuando tienes que señalar que es un paciente con cirugía refractiva. Por ejemplo, acá arriba podemos ver que tiene la opción de ponerle que es un paciente post-LASIK. Todos estos valores pues se van a ir modificando, ¿sale? Aquí es una tabla, nada más un esquema de el mecanismo por el cual algunos lentes, ya por marcas, alcanzan la multifocalidad, solamente para que la tengan en cuenta y si la necesitan algún día, tenemos los trifocales, bifocales y EDOF, y en cuanto si son lentes refractivos o lentes difractivos. Técnica quirúrgica, básicamente es la misma técnica que se utiliza en la cirugía de cataratas estándar con incisión pequeña. Em, Estos son mucho más sensibles que los monofocales a un descentrado óptico, por más leve que sea el descentrado, por las razones que ya mencionamos. Si la cápsula posterior no está intacta en estos lentes, es más probable que produzca un descentrado de lío y no provoque una fijación adecuada del lente intraocular. Y finalmente, pues la mejora significativa de la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca. Ya sabemos que ahora también contamos con dispositivos que nos permiten hacer mediciones intraoperatorias y nos permiten, por ejemplo, pues, que alinear en los lentes tóricos, aberrometrías de frente de onda, entre otros, ¿no? También importante aquí es básico que nosotros le expliquemos a los pacientes el objetivo de cada lente, dependiendo de las ganas que tiene el paciente de independizarse de lentes, también es la mejoría visual o la calidad visual que le vamos a ofrecer con cada lente a diferentes distancias. Entonces, supongamos que hicimos un buen diagnóstico, que tuvimos una buena elección del paciente, que hicimos un buen cálculo del lente, una buena selección del lente y una buena cirugía. Todo perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos después de esta cirugía de lente intraocular? Aquí tenemos algo que se llama curva de desenfoque, el cual es una prueba que se realiza a pacientes, generalmente no lo realizan ustedes, es para cuestión estadística de cada lente. Entonces, es una prueba en la que el paciente se coloca en el foróptero, por ejemplo, y se va a llevar a la hemetropía. Una vez tenemos la hemetropía aquí, recordemos que la hemetropía es cuando nosotros vemos el 100% o tenemos un punto infinito, ¿sí? Entonces, se lleva el paciente a la hemetropía con el lente implantado. De ahí vamos a sumar hasta +3 y restar hasta -5. Vamos a ir viendo cada media dioptría y vamos a ir tomando la agudeza visual en cada una de estos puntos para ver cómo funciona ese lente bajo bajo esta distancia. Digo, en vez de modificar la distancia, estamos modificando las dioptrías del foróptero. Entonces, por lo tanto, nos va a decir qué tanto ve ese lente a diferentes distancias. ¿Sí me doy a entender? Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos el lente acriliza, que es un lente bifocal difractiva en color azul. Podemos ver cómo a 33 centímetros tiene una adición de +3,75. Entonces a 33 centímetros tenemos prácticamente el 100% de visión. Esta línea va a ser la agudeza visual. Estas son las dioptrías a las que se colocó. Después no tenemos una buena agudeza visual y finalmente de lejos sí. Vemos cómo todos los lentes coinciden en que la agudeza visual de lejos, pues el objetivo es que quede al 100%. El segundo es un lente monofocal plus en color rojo, que podemos ver cómo en la visión cercana como tal no tiene esa adición completa y nos da el 100%, pero ahí más o menos. Y se mantiene más uniforme en la visión intermedia. Por eso es un lente de foco extendido, como les explicaba en la diapositiva, en la que se veía la comparación de cómo es un solo punto focal, pero es un punto focal extendido.
Y finalmente, en amarillo, un lente trifocal, en donde tenemos como la agudeza visual cercana está prácticamente al 100%, acá se mantiene con algunos picos intermedios más altos que los otros dos lentes, y una agudeza visual lejana del 100%. Entonces, esta gráfica incluso me pareció útil o interesante hasta para explicarle al paciente, yo creo. Si tú le quieres vender un lente al paciente de este tipo, le puedes mostrar esta gráfica y decirle, pues esto es básicamente como va a ver con cada lente, y pues de acuerdo a sus necesidades también el paciente puede tomar una decisión más informada. ¿Se entendió bien la curva de desenfoque? Sí. Bueno, a ver, sí es cierto. Alguien va a pasar al pizarrón y va a dibujar la curva de desenfoque que crea que haría un lente EDOF. Gracias. Pues de este lado es la vuelta visual y de este lado son las dioptrías. Vemos que aquí ¿Quedó? Dijiste, ¿verdad? sí. Igual Alcon tiene una gráfica, pero Bueno, claro. es un simulador. ¿Un simulador? Alcon tiene un simulador donde te dice, así ves con el BBD, así ves con el Paradox. Como una pequeña meseta aquí, ¿no? Ujú. Ok, nada más acuérdate que dijimos que No ve. todos los lentes tienen el objetivo de llegar al 100%. No. Más bien, pues ibas bien, pero Ese es el principito. No. Empieza bajito y a distancia intermedia mejora y distancia lejana es muy buena. No empieza los dos. Sí, pero también, o sea, tienes la. Sí. Sí, sube. de segundo sería como. Sí. O sea, aquí más bajita, yo aquí sobre más. Sí, de hecho en el primer intento de todas no sé. Pero bueno. Igual pasó el plan. Ok, bueno, pues sí, efectivamente, entonces, si aquí tenemos, el único que falta aquí en esta comparación es el EDOF, entonces aquí incluye una gráfica en donde mostramos la curva de desenfoque en comparación de un lente EDOF con un lente trifocal. Tenemos el lente intraocular EDOF, en el cual, como dijimos, todos los lentes tienen el objetivo de llegar al 100% pues en la visión lejana, al menos que tú quieras jugar con algún residual. Y pues tenemos el trifocal que claramente va a ser superior al EDOF en la visión cercana. Este es precisamente el punto de trifocal, ¿no? Darte esta buena visión cercana, intermedia y lejana, y el EDOF es un poquito más uniforme, no te alcanza el 100% de visión cercana tal vez de lectura, pero sí te da una buena visión intermedia para manejar computadoras o una vida laboral y el 100% de visión. Entonces, más o menos así seguiría y como les dije, esto es interesante incluso para que el paciente pueda entender qué es lo que está buscando. Ok, bueno, igual aquí un poco como perlas, les hice una tabla de qué pacientes podrían ser los mayores beneficiados de cada tipo de lente. Tenemos el monofocal, un paciente poco exigente con dependencia perdón, poco exigente a la dependencia de lentes, ¿ok? Al uso de gafas. ¿Por qué? Porque siempre va a necesitar lentes para ver de cerca, a partir de los 40 años. No recomendado, básicamente no hay ninguna indicación absoluta contraindicación absoluta que nos diga que no podemos utilizarlo. Y incluso aquí lo voy a voltear también, tal vez es más recomendable en pacientes que sean muy exigentes o que tengan una personalidad muy aprensiva, pues mejor no nos metemos en problemas. Monofocal Plus va a generar una mejor visión intermedia, por ejemplo, la visión
digital, de computadora o de trabajo, y que tenga una menor tolerancia a disfotopsias o una personalidad un poco más aprensiva. También no recomendado en pacientes que tengan altas expectativas de independencia de gafas. ¿Por qué? Porque nunca van a ser independientes completamente de gafas. En el EDOF, una mejor visión lejana e intermedia que el monofocal plus, que tengan una vida laboral activa, que busque independencia parcial de las gafas, es decir, hay pacientes que sí se van a acomodar incluso para la distancia de lectura o que simplemente toda su lectura sea en una computadora, por ejemplo. ¿Y en quién no se recomienda? Pues en pacientes que tengan problemas de superficie, patología corneal o macular. Y finalmente el trifocal, paciente motivado a dejar las gafas. ¿Y en quién no lo recomendamos? Pues en pacientes con personalidad tipo A o patologías de base. ¿Sí? Aquí está como resumido un poco todo. Ahora, nosotros normalmente vemos pues posoperados de este tipo de lentes, entonces me pareció importante mencionar esta parte, ¿no? Que son los efectos adversos y factores de insatisfacción del paciente. Generalmente las preocupaciones de los pacientes va a ser visión borrosa o fenómenos fotópicos, ¿ok? O las dos juntas. Tenemos el deslumbramiento, halos y luces fantasma. La probabilidad de que estas molestias las genere un monofocal, pues es muchísimo más baja que un trifocal o que un tórico o un lente trifocal, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales podemos tener estos problemas, que puede ser un error refractivo residual. Ya comentamos que el astigmatismo residual es muy molesto en pacientes con trifocal, enfermedad de la superficie ocular, problemas intrínsecos de las lentes intraoculares. Y pues todos estos problemas tienden a disminuir aproximadamente varios meses, específicamente 3 meses más o menos es lo que la mayoría menciona que puede disminuir debido a la adaptación neuronal, pero también pueden ser persistentes, por eso es muy importante elegir el genio del paciente al que le vamos a poner el trifocal. Eh, todo esto también es importante mencionar que puede ocurrir a pesar de realizar una cirugía perfecta, a pesar de que el lente esté bien centrado y que el cálculo esté perfecto, ¿eh? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ahora, algo que no nos debería de suceder, pero que lo vemos, es el tema de la bióptica. El término de bióptica fue sugerido por Saldívar a finales de 1990, que es esta famosa segunda cirugía a nivel corneal después de que no pudimos corregir las ametropías o los defectos con la cirugía primaria, que es la cirugía del lente intraocular. ¿En qué casos puede ser más probable que suceda esto? Miopía extrema, miopía alta, hipermetropía con astigmatismo significativo, implantación de lentes multifocales en pacientes con astigmatismo significativo. En dado caso que esto se tenga que hacer, por lo menos esperar 3 meses después de la cirugía, después de lograr una estabilidad anatómica refractiva, ya se podría pensar en esta segunda cirugía. Ahora, opacidad de cápsula posterior. Si vamos a pensar en una segunda cirugía o en una cirugía refractiva a nivel corneal, primero realizar el procedimiento de capsulotomía con llave láser. Primero que ya el ojo esté estable, que tenga su visión final, por así decirlo, ya que también la capsulotomía nos va a estabilizar más la posición efectiva del lente. Y ya una vez que esto sucede, ahora sí, pues vemos la posibilidad de una segunda cirugía. También aquí importante y alguna pregunta que a veces eh, hacen seguido es, ¿esta opacidad de cápsula posterior? Podemos mencionar los tipos de lentes también, ¿no? Que son los tipos de lentes hidrofóbicos, los tipos de lentes hidrofílicos. Los tipos de lentes hidrofóbicos tienen menor probabilidad de generar una opacidad de cápsula posterior. Esto porque tienen una mayor adhesión a la cápsula, una menor migración celular y una mayor estabilidad también a largo plazo. Tienen, eso sí, como desventajas, una mayor rigidez y también más probabilidad de glistering. Y los lentes hidrofílicos son más flexibles, lo cual es un poco más fácil en incisiones
pequeñas, útiles en ciertos contextos quirúrgicos complejos, menor probabilidad de glistering. Desventajas: van a tener mayor probabilidad de generar opacidad de cápsula posterior y también riesgo de calcificación en cirugías combinadas, por ejemplo, con vitrectomía. Una de las preguntas que también alguna vez me hicieron en cuanto a este tema fue, por ejemplo, la diferencia específicamente entre un lente Acrisof Panoptix y un Claron Panoptix. Esto es que el lente Acrisof es un lente hidrofóbico clásico, es decir, con menor probabilidad de opacidad de cápsula, y el Claron Panoptix tiene un compuesto que es hidroxietilmetacrilato, lo cual produce una mayor hidratación del lente y todavía, a pesar de ser este, hidrofóbico, disminuye la probabilidad del glistering. Y finalmente les puse unos estudios en base a diferentes, a lo mejor, situaciones que nos podemos encontrar en la colocación de lentes trifocales, este es un estudio en donde se analizó los resultados visuales y la satisfacción del paciente con altas miopías después de cirugía de catarata con lentes trifocales. Se analizaron 52 pacientes a los 3 meses de la cirugía, se dividió en 2 grupos. Realmente el punto de corte que se dijo si es una alta miopía y no es una alta miopía fue en los pacientes con un equivalente esférico mayor y menor a 6 dioptrías, en el cual las conclusiones fueron que pacientes con alta miopía tuvieron más alta probabilidad de desarrollar aberraciones de alto orden y trifoil, aunque sin mucha variación en la agudeza visual. Ojo, en la agudeza visual, no calidad visual, ¿sí? En este estudio, otra opción también que tenemos es el famoso Mix and Match, en el que hacemos este juego y esta combinación de diferentes tipos de lentes premium, para buscar un objetivo de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Aquí se comparó el Mix and Match contra la colocación bilateral del lente trifocal contra la colocación bilateral del lente EDOF. Entonces, EDOF más trifocal, trifocal más trifocal, EDOF más EDOF. Conclusiones. El Mix and Match fue el que mejor mostró resultados en su curva de desenfoque. Fue una curva más regular, más uniforme y con mejores resultados, también incluso a largo plazo. Pero también dentro de las conclusiones fue que no todos los pacientes son, pues, tan tolerables al Mix and Match, y todas las opciones tienen muy buenos resultados. Entonces, ahí ya es la decisión de cada quien como cirujano. Exacto, similar. Y finalmente, pues también les incluí un artículo del impacto del tamaño de la pupila en cuanto a la curva de desenfoque, contraste y sensibilidad, y la satisfacción del paciente en pacientes que se les colocó lentes intraoculares difractivos. Y pues aquí lo que se determinó básicamente fue que en lentes trifocales es cuando más se afecta, cuando tenemos un tamaño pupilar más pequeño, sobre todo en la visión cercana, debido al mayor uso del sistema óptico central del lente y no del periférico. Y pues básicamente eso es todo. Esto no tiene nada que ver, pero esta es una foto mía haciendo mi primer terigión. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios. Está difícil anclarse. Entonces, Dudas. ¿Qué intentaron hacer aquí, Yo digo que la duda. Fue intentar adivinar. ¿Cuál de después se le dio? No fue una cerca.
sea, estos fueron antes de la pasaron, crearon lo que sabes, pensaban que se pondría en una curva de ese pequeño 2 y ya después vamos a ver. Este es el de 2. Ah. Que debería tener el pico, ¿no? Hacia. Aquí. Ajá. ¿Quién me dice cómo se hace una curva de flujo que no nos puede decir? Ahora ya aquí. ¿Cómo se hace una curva de desenfoque? Sí, les dije. Me imagino que a su distancia. Tienes al paciente que se acaba de operar, tiene un mes, con un lente para ojos. ¿Cómo le hizo una curva de aquí? Chicas, eso a diferentes distancias. ¿A cuánto? A diferentes distancias. ¿Cómo se hace eso? Aquí lo que se puede utilizar el poróptero, primero se compara los principios, se hipermetropizaba hasta 1, 2, 3, y posteriormente ese es el estado de su marco. ¿Y luego? Se hacía una resta de esos 3, pero se valoraba cuánto tenía de conversión o cuánto tenía de visión por esa reflexión de más 3. Posteriormente a eso se restaba menos 5. Entonces, un valor negativo. Y volvíamos a tomar visión para tomar un... Más o menos. Pues, más bien, sí puedo contestar. Se hace una copia de 5 hasta una hipermetropía de más 3 y iban tomando la audiencia visual en las diferentes dioptrías para poder valorar qué tanto veía, o sea, simulaban las distancias cambiando la graduación del solo de y tomaban en cuenta la metropía como el infinito, y ahí es donde debemos esperar a una audiencia visual que lento. Sí, la idea de la curva de desenfoque es pues ver si llegaste como al objetivo, sobre todo en un lente que no sea monofocal, a menos que quieras comparar un monofocal con algún otro lente, por ejemplo, un lente monofocal plus o un monofocal para que puedas ver las diferencias que hay principalmente entre un multifocal, el dos o un monofocal. Y la idea es justamente ver cómo se comporta la agudeza visual de los pacientes, que esta fue la manera en la que se dieron cuenta cómo el E2, por ejemplo, en una visión intermedia, se comporta mejor o te da mejor visión que el multifocal, y lo contrario en la visión cercana. Ustedes van a sentar a su paciente a la misma distancia de 6 metros, y si el paciente no está en el 20-20 por un 0, lo van a llevar a la metropía, y a partir de ahí suben y bajan. Y anotan la agudeza visual en cada distancia hasta que agudeza visual les llega. Cada media doctrina, ¿no? Se va a registrar. Y ya lo van a hacer en una gráfica X y Y, donde ponen agudeza visual, normalmente es por logman, lo pueden hacer incluso por Snellen, no es como una regla hacerlo con logman, y las dioptrías vienen abajo. La manera sencilla es dividir uno entre la distancia que ustedes quieran saber, y eso van a saber qué dioptrías son las que están midiendo en general. Diste perlas en general de cómo considerar un lente multifocal, un lente premium, le llamamos, como para englobar la mayoría de los lentes que no nada más van a corregir una distancia. A mí me dijeron varias veces y algo que les he dicho a los fellows de segmento, que solo un ojo premium es para un lente premium. O sea, un ojo que no tiene enfermedades, que no tiene factores de riesgo, pero como ya saben, no es lo único. Necesitan valorar bien la personalidad del paciente, y no nada más eso, sino, o sea, expectativas, personalidad y a qué se dedica, que eso también tiene mucho que ver. Cualquier paciente que llegue directamente a pedirles un lente multifocal es un paciente con cáncer, o sea, casi que podría, digo, el doctor tendrá más experiencia en esto, pero sí puedo decir que la gran mayoría de los pacientes que buscan un lente multifocal no son candidatos por la persona. Sí. O sea, y no le van a negar ese beneficio a un paciente que lo quiere y que se ve medio exigente, ¿no? Pero lo que sí tienen es la responsabilidad de conocer bien para qué existe cada lente, para qué está hecho la óptica, y saber si podría ser opción o no podría ser opción. O sea, tampoco se le va a negar a todos, y cualquier paciente que tenga esa expectativa, pues este le ensarto multifocal porque no va a esperar nada y se me queda mal, porque, o sea, no.
Son varias cosas que se tienen que valorar, incluso lo que platicamos. Sí. Perdón, rapidísimo. Y es verdad que el cine femenino es más adaptable a, o sea, las mujeres son más adaptables a este tipo de... Claro. O sea, digo, nunca lo he visto escrito, nunca lo he visto como una licencia, pero es... No podría apostar por eso. Yo siempre platico esta anécdota de una paciente que le puse multifocal, fue de mis primeros multifocales, nerviosísima, hice el cálculo 300 veces, me quedó bien, ella era intermedio, tenía como más 4. Se quejaba mucho de que su visión cercana ya era casi imposible de corregir porque se le suma la presbicia. Sus actividades al día a día eran con lentes y no lo veía, porque más 4. Le puse lentes multifocales, quedó bastante bien en cuanto a refracción, pero duró un año en lograrse adaptar a los anillos y un día me llegó una cebolla para decirme que así era como veía, así que una cebolla con los anillos, todo el tiempo quejándose y llegaba con los que acababan de hacerle un perro acá todos los días a la consulta, así con unos lentes oscuros, y así como de no me hago mis piernas recién paridas, y dije, ay, no quiero, no sé qué. Le tomaba la visión, 20 de lejos, 20 de cerca, y quejándose todo el tiempo, es que no puedo dejar de usar lentes, es que las luces me molestan y todo. Entonces, yo me puse a investigar y veía la satisfacción hasta qué tiempo más o menos es una neura de adaptación de un lente. Evidentemente no hay una regla, pero sí se ha descrito que entre 6 a 12 meses todavía te tendrías que esperar para saber si pueden lograr adaptarse al lente. Ella tenía artritis, no tenía un Sjögren diagnosticado, tampoco tenía un ojo seco muy evidente, pero le traté el ojo seco para ver si de por casualidad se podía ayudar. Aún así, ella se quejó por mucho tiempo, mucho tiempo, a pesar de que la refracción era perfecta, y entonces no sabría decir perfectamente. Yo creo que es cuestión de personalidades, tal cual. Hay hombres que sí pueden ser un poco más, hay bronca, pero hay hombres ultra mega agresivos también, enfadositos. Entonces, es valorar todo, incluso la medida del brazo, qué tanto ellos esperan de su distancia cercana, que no es lo mismo que la tuya con la de Aaron. Aaron, desde algo. Entonces, y en cuanto a la óptica, es mucho más complejo que lo que vieron aquí. O sea, un lente multifocal, un lente E2 tienen ciertas características distintas, sobre todo que un lente multifocal va a tener anillos y eso va a hacer que se divida la luz, y al dividirse la luz, es decir, si tienes un 100% y la estás dividiendo entre 40, 30, 30, algo así, tú vas a tener menos visión perfecta lejana porque estás dividiendo para que te dé otra visión en otras distancias, por eso baja tu sensibilidad de contraste. Y un lente 2 te da el 100%, pero la alarga, por así decirlo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El lente de 2 no quiere decir que solo el de 2 tiene esa óptica y se acabó, ¿no? O sea, dentro de los de 2 está el esternopeico, hay difractivos, no difractivos, difractivos también. O sea, el difractivo no nada más tienes un lente multifocal con anillos, tiene que ser multifocal. O sea, hay un lente 2 que tiene anillos, se llama Symphony, ese es uno de los más comunes. Entonces, dentro de los dos, todavía se abre un abanico de ópticas, y dentro de los multifocales otro que también cambia. Principales diferencias entre un difractivo y un refractivo es que un difractivo va a tener anillos que dividen la luz, y un refractivo van a ser zonas de visión que van a tener ciertos cambios en la óptica y que no va a ser tal vez como un escalón, que eso es lo que disminuye los efectos ópticos del lente. Entonces, es mucho más complicado que esto, vale la pena que se echen clavado a entender cómo funciona la óptica, porque es la manera en la que ustedes van a decidir esto podría ser lo ideal para tal paciente. Los lentes multifocales no siempre son una opción, esa es una realidad. Tampoco quieran vender los lentes como si fuera yo no sé qué. A mí me parece que es un poquito, ya dirá también el doctor su opinión, pero de valientes decidir a quién sí y a quién no, por lo mismo que estamos platicando. Entonces, vale la pena que no se queden con esto, vale la pena que estudien más a fondo
¿Qué lentes existen? Hay muchísimas marcas, hay muchísimos costos y todo eso les va a hablar de la calidad del lente. Si ustedes, aparte, hay una cosa más que les quería decir. Quítense de la cabeza la idea de que si ponen un multifocal que no lo calculan bien, siempre está la opción de hacerles una refractiva. O sea, no es una contraindicación total, hay casos en los que sí se puede, pero si van a poner un lente multifocal, tienen que buscar la forma de que el cálculo sea perfecto o lo más cercano a la perfección, porque la opción de pensar, pues como quede el lente y si no le hago refractiva, no se me hace ni justa para el paciente económicamente, pero tampoco se me hace justa para el ojo. O sea, porque van a tratar ahora otra parte del ojo cuando pudieron haber hecho eso desde el cálculo. Entonces, todo el cálculo tiene que ser bien pensado. Yo en lo personal fui como entrenada a que mientras más tipos de cálculo o de biometría puedas tener, o sea, me refiero a que no le van a hacer 3 biometrías o 3 interferometrías, no, pero por lo menos sí tener una AutoRef, una IOSMaster, un Pentacam, que pudiera confirmarme en 3 ocasiones que las granulometrías son reales. Pues esa es la manera en la que yo trato de hacer los cálculos, multifórmulas, ver con qué fórmulas y con esta conejilla, todo. Para que traten de buscar un resultado refractivo cercano a la hipertrofia, no todo es perfecto, no sabemos cómo calcular el PEG, eso hasta ahora sigue siendo muy complicado, pero sí me gustaría que se lleven que la opción de siempre hacerles una refractiva después no es lo más ideal, a menos de que sea un caso de emergencia. ¿Va? Entonces es un tema súper largo, cada lente nos puede quedar aquí 1 hora, esa es la realidad, pero creo que tienen perlas suficientes para mínimo intentar programar un paciente o buscar la manera de programarlo lo más cercano y recuerden que la clínica, es decir, la revisión del paciente total desde la córnea, aunque sepan que se va a operar de catarata, la córnea es súper importante y la otra es que se sienten un ratito a platicar con el paciente. A ver, díganme, ¿qué hacen en su día normal? Cuéntame rapidísimo cuál es su día normal, qué se dedica, qué le gusta hacer más. Deben ser 10 minutos para conocer un poquito más al paciente, que puedan escoger mejor cuál sería pues ya la manera en la que ustedes van a hacer que el paciente vea lo que le resta de vida, sin buscar que después de la cirugía entre a otra y luego va a cambiar el lente y luego otra vez. ¿Okay? ¿Tienen dudas en específico del tema? ¿Algo que quieran? Lo que la doctora dice ahorita al final, que para el médico es muy importante, pero al final es la clínica, entonces. En ninguna, por lo menos de que yo llegué hasta el último, en ninguna diapositiva viene clínica. Sí viene destacando, sí viene varios, pero yo por lo menos de lo que yo, clínica, no vi. Y es lo más importante, así como la doctora dice que tienen que dar 10 minutos. Ustedes tienen que ver desde el paciente cómo entra la consulta. Yo se los digo cuando vengo conmigo. Tienen que escuchar al paciente. Existe un modelo de consulta que se está generalizando mucho, que a mí en lo particular no me gusta, no le digo que sea correcto, no. En el cual, como no saben hacer refracción en optometría, contratan a un técnico revisando. Y él es el que les hace la refracción a ustedes. Y es la base de la oftalmología de la refracción. La base. Entonces, si ustedes tienen un técnico que bien lo sabe, el doctor es técnico, no es por rebajarlo ni nada, pero no es lo mismo estudiar medicina, carrera técnica. Entonces, ustedes se van a confiar de datos que ustedes no les consten. ¿Okay? Y eso puede provocar mucho error, aunque hagan 1, 2, 3 cálculos, aunque tengan Pentacam, aunque tengan lo que tengan. Entonces, ustedes tienen que preguntarle al paciente qué hace. Hay un cuate que conocen muy bien porque es muy tiene toda la simulación, no es cierto, es muy amigo mío. Y un día me dijo que si, pues, ¿cómo le hacemos con el paciente, cirugías y todo? Yo dije,
No sé, simplemente nosotros hacemos todo, la refracción, todos los estudios nosotros directamente con el paciente. Y al un término, y dice, cabrón, yo se nos desgarró por la luz. Ay, caray. De lo que es hacer marketing, ¿no? Dice, oftalmología tipo boutique. Ahora ya tengo un término. Yo sigo hoy con un doctor, a mí me gusta que el doctor a mí me entienda, ¿no? Si yo, cuando tengo una fractura, voy y me atiende primero un médico radiólogo, me hace el estudio, él es el que me dice qué hacer, y al último nomás voy con el ortopedista y me dice, te voy a operar. No me revisaste. Y es lo que están haciendo la gran mayoría de ustedes. Mandan Pentacam, mandan estudios, todo, que el paciente no sabe nada. ¿Cómo esperan que sea su resultado? Si no vieron al paciente, si no identificaron en qué trabaja, si no identificaron si el paciente trabaja en computadora, en celular, si tiene una cirugía fractiva previa. El martes, fue el martes lo que, sí, que puse los detalles del microscopio y salió perfectamente sí. el flat. Sí, sí, sí. Entonces, si hay una cirugía fractiva previa, no necesitan hacer un PET-CAM para saber si el paciente tiene cirugía. Simplemente ustedes le preguntan al paciente, vemos que ergonometrías, pueden darse una idea y les mandan estudio, ¿no? Pero primero la clínica y después es el cálculo y después son los demás estudios. Si ustedes ven una mácula sana, no requieren un OCT, poco requieren. No significa que no lo puedan hacer. Si ustedes ven el nervio óptico sano, la presión está bien, no necesitan un OCT de nervio óptico. No quiere decir que no se lo puedan hacer. Si ustedes ven que la cola es regular, que el astigmatismo es menor de 1, que no tiene problema, no necesitan mandar un Pentacam. No significa que no lo puedan mandar a hacer. Pero lo que están teniendo en general todos es muy poca clínica. Entonces, su ausencia de clínica y de conocimiento lo quieren cubrir con un estudio más. Y si ustedes lo ven al paciente de principio a fin, van a requerir estudios para poder estudiar al paciente. Entonces, nada más tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Y tengan mucho cuidado con la palabra premio. Yo siempre les digo premio, pues porque la palabra premium nació por el NTIQ. El NTIQ tiene 20 años prácticamente. Entonces, ya ahorita, si ustedes dicen, soy cirujano premium, o sea, es con papacito, pero no es. Tienes un microscopio del año del cambio y te dices premium porque pones un lente que el paciente paga. Claro, echarle ganas a la vida, ¿no? Es como decir, me siento, ¿cómo se llama? Conductor o piloto premium y traigo un solo. Así puedo manejar muy bien, pero una cosa